Un saludo desde la Escuela de Voluntariado de la Red GFU, ubicada en el Ashram de San Martín de Valdeiglesias. Os damos la bienvenida. Nuestro lema es más allá de la forma, o sea, formar voluntarios no solo para la asistencia en emergencias, sino para que las emergencias no sucedan en lo posible en la salud, en la cultura, en la educación, etcétera. O sea, una factoría donde las utopías que todos tenemos de un mundo en paz, un mundo armónico, podamos se pueda realizar, comenzando por realizarlas en nosotras, en nosotros mismos. En este contexto estamos haciendo la capacitación como auxiliar de profesores de yoga, con la opción de que también podamos ejercer más adelante como profesores o profesoras de yoga. A nombre de la Red Cultural para la Fraternidad Humana, os damos la más bonita y abrazada bienvenida. Nos saludamos como venimos acostumbrando con el saludo de manos en el corazón y decimos Namaste, te saludo a ti. Bien, este es el tema que vamos a tratar, es el tema número 2. Ya vimos el primero sobre la filosofía y la historia del yoga. Y hoy vamos a ver las distintas sendas del yoga, las distintas vertientes a las cuales cada uno podemos acceder dependiendo de nuestras características. Hay un tipo de yoga para cada persona y la idea es que cada quien pueda encontrar su propia vía. Recordamos el Ashtanga Yoga o el yoga de los 8 pasos, un método para experimentar el yoga, haciendo énfasis en que el yoga no es una teoría, tiene una filosofía, pero no es filosofía. Esa filosofía nos tiene que llevar a una experimentación. Y la experiencia es personal, es algo intransferible. Lo único que mostramos son algunas técnicas, algunas dinámicas, algunas calistenias para poder tener esa experiencia, unas herramientas. Calistenia quiere decir, viene de kalos, del griego, quiere decir acción bella, algo que estamos haciendo, pero bellamente, no solamente unas técnicas, pues, para, bueno, pues para hacer gimnasia, para hacer competición y cosas de ese tipo, sino algo bello. Entonces tenemos los 7 pasos que lo recordamos, Yama, Niyama, Asanas, Pranayama y el Pratyahara como un puente que nos conecta desde las sensaciones exteriores a través de la ética, la estética que se configuran como unos valores, a través de las disciplinas físicas que llamamos asanas o el equilibrio energético y vital a través de la respiración que llamamos pranayama. El pratyahara es ese puente que une lo que llamamos bajira anga o las sensaciones para provocar un estado, antara anga. Y ese estado va vía directa y hacia el interior a través de lo que denominamos el sanyama, o sea, a través de la concentración y la meditación y obtener un estado de samadhi, de profunda conexión contigo y con todo lo que te rodea, alcanzar el propósito del yoga, que es la unión. El primer aforismo lo recordamos del yoga, de la Ashtanga Yoga de Patanjali, en sus 8 pasos que hemos visto anteriormente, comienza de este modo singular. A ver, que se me pasó la mano. Ahí. Yoga, Chitta, Vritti, Nirodha. El yoga es la supresión o el control o la dirección de las modificaciones de la mente. O sea, tener el dominio suficiente para que la mente no vaya por su propia vía, sino que se encuentre el dominio sobre él.
Por favor, apagar el micrófono, Jesús, Romeo, por favor. Bien, entonces el primer aforismo y nos saltamos al último. El primero decíamos que es, Francisca Peregrina Moles, consulta PF. por Francisca favor, Peregrina Moles. Jesús, Romera, apaga el micrófono, por favor. Gracias. Vale, luego hablamos. Ahora exponemos. Entonces, tenemos el primer aforismo de Patanjali en sus Yoga Sutras y el último. Y entre medias todo lo que vamos a ir eh, abordando. Pues el primero, decíamos, es Yoga Chitta Vritti Nirodha o el control de las modificaciones de la mente para que la mente no nos cree malas interpretaciones del mundo. Y el último es el Samadhi. Samadhi, que es un estado. Podéis leer luego todo cuando tengáis esto, yo os lo resumo. Es un estado de énfasis o un estado de conexión profunda. Énfasis quiere decir hacia adentro. Y hay varios tipos de samadhi. El sirvikalpa samadhi, savikalpa samadhi y nirvikalpa samadhi, según las personas que alcanzaron ese estado. La idea básica es que pasemos desde el éxtasis que provoca las sensaciones que nos vienen a través de los sentidos, las sensaciones agradables o placenteras, a veces no tan agradables, pero también provocan una especie de éxtasis, o sea que nos salimos de la realidad para crear otra diferente, pero que vienen a ser una especie de ilusión o de fantasía y transitar al énfasis o un estado dirigido conscientemente a través de una sensación que se transforma en un estado de gozo. Entonces, el énfasis en sí quiere decir pie en uno mismo o lo que sucede en el interior de uno mismo, mientras que el éxtasis es algo que nos induce a un estado, a una sensación por los medios externos. Por ejemplo, tomamos el éxtasis, una droga, y nos crea una sensación, placentera o no, pero que es pasajera y es ilusoria. Entonces, la idea es que eh, tengamos ese estado de conexión interna y os refiero a una historia de dos maestros antiguos que hace alusión a esto. La diferencia entre éxtasis, énfasis, samadhi. Es la historia de Ramakrishna, uno de los maestros más importantes del yoga, que tuvo su propio maestro que se llamaba Totapuri. Cuenta la leyenda que Ramakrishna vivía como un santón en la India, en una gruta, y todas las personas que había a su alrededor, pues lo consideraban un gran santo, ¿no? Porque entraba en contacto con la madre naturaleza y tenía estados de éxtasis. Apareció por allí un renunciante vestido del cielo, lo que quiere decir que iba desnudo, vestido del cielo, había renunciado a todo. Y le dijeron que había este santón ahí en esa colina, en la gruta, y fue a visitarle. Entonces le encontró en ese estado de éxtasis y le dijo, pues yo siento que no estás iluminado, ¿no? Y dijo, pues este Ramakrishna era un hombre humilde y dijo, bueno, pues si tú crees que no, enséñame si es que tú lo estás, ¿no? Entonces Totapurik se cuenta que cogió un trozo de piedra cristalina y se lo insertó suavemente sobre el entrecejo. Y le dijo, mira ahí y no veas colores, no veas ilusiones, simplemente luz, pura luz. Entonces se cuenta que Ramakrishna a partir de ese momento alcanzó el samadhi. Haciendo referencia a eso, pues vamos a distinguir que hay cuatro estados de conciencia. Los dos inferiores, que están ejemplificados aquí con un iceberg, uno que es el subconsciente y otro es el inconsciente. El consciente es la parte intermedia donde habitualmente estamos. Ahora estamos en este aspecto consciente. Y la idea es transitar a un supraconsciente.
Cuando tenemos un estado de éxtasis por alguna influencia externa a nosotros, como por ejemplo un alucinógeno, pues comenzamos a ver formas, colores y no estamos transitando en dirección evolutiva, sino involutiva, hacia el subconsciente e incluso al inconsciente. El subconsciente es el mundo de los sueños, las fantasías, y buceamos en ese mundo creándonos una realidad que simplemente es ilusoria. Entonces, el yogi, eh, tratamos desde el inicio de hacer una diferencia entre los estados lúcidos de la conciencia que transitan desde el consciente hacia el supraconsciente y no en sentido inverso. Así que cuidado cuando estemos en meditaciones de no entrar en alucinaciones, fantasías, gente que dice que le hablan los ángeles, que tiene conexión con los extraterrestres y cosas de ese tipo que están muy en boga hoy en día y que no son nada más que fantasías, ilusiones. Eh, Conexiones con mundos que están fuera de ti, que no tienen que ver contigo mismo. El supraconsciente te conecta con tu más profundo ser, el supraconsciente, y transitar desde el consciente al supraconsciente, desde la razón hacia la intuición. Desde la más remota antigüedad, el ser humano vivía en la naturaleza y más en contacto con esas fuerzas. Pues ahí, a raíz de eh, realizar una serie de cantos, visualizaciones, sonidos, tomar una esencia que se llamaba el soma, obtuvo sensaciones corporales diferentes de la realidad que a veces no era muy halagüeña, ¿no? Porque la supervivencia era muy efímera. Y así nació lo que llamamos el Tantra Yoga. El Tantra Yoga evolucionó de tal modo que se dejó atrás esas alucinaciones para entrar en contacto con lo que se denomina purusa o la verdad, sin perder el contacto con la realidad que llamamos prakriti. O sea que la persona comienza a construirse a sí misma a través de lo que es el mazo de la inteligencia y el cincel de la voluntad. Dos características humanas que nos diferencian de los animales o del mundo subconsciente, la inteligencia que representa, perdón, el mazo que representa la voluntad o la fuerza con la cual imprimimos un golpe certero que representa el cincel o la inteligencia en aquello que nos va sobrando para construirnos a nosotros mismos. Esa es la esencia pura del Tantra, que quiere decir trama o tejer una red a través de la cual hacemos esa conexión con el mundo interior, pero sin perder la conexión con el mundo exterior, el mundo de las formas. De tal modo que dentro del yoga, a veces más de tipo religioso o vedántico, pues el yogi se aísla del mundo, se va a un monasterio, una gruta o una cueva para no ser distraído de la realidad, no ser distraído a través de no ser distraído de lo que ocurre en el mundo cotidiano para encontrarse con su propio ser. Bueno, es una vía que ha existido, está ahí patente, pero en el Tantra Yoga lo que hacemos énfasis es en que esa persona no es necesario que abandone su vida cotidiana, puede seguir con su familia, con sus hijos, con su trabajo, pero a través de una disposición diferente, encontrar vivir esa presencia, o sea, lo que es nuestra esencia a través de lo que es previo a la esencia sin la ausencia. O sea, no nos ausentamos del mundo, experimentamos la esencia de nuestro propio ser que se recubre de presencias o acontecimientos exteriores. O sea, no renunciamos al mundo y el mundo nos sirve de plataforma para esa conexión. Las dos vías pueden ser efectivas. Entonces, hoy en el mundo que estamos viviendo, pues la de el monacato, el aislamiento o la persona que se aísla del mundo,
pues como que no es quizá el momento en el que estamos. Donde lo que sí estamos es en demasiados estímulos externos, pero que tenemos que saber gestionar para que sin salirnos de ese mundo en el cual estamos habitando, ese mundo no nos recubra, no nos eh, enturbie y mantengamos esa esencia. Es más complicado, pero es más factible porque representa la voluntad y lo que con la voluntad hacemos, eso el tiempo lo respeta. Entonces tenemos dos vertientes dentro del yoga, una que es la vertiente vedántica y hay otra que es la vertiente tántrica que acabo de explicar un poco, ¿no? Entonces la vertiente vedántica, sobre todo, es más patriarcal, que ver con la revelación, o sea, los Vedas fueron revelaciones, la Biblia fue una revelación, el Corán es una revelación, o sea, es algo que sucede desde fuera hacia un ser humano que encuentra pues una conexión o encuentra esa intuición o esa revelación. Y a través de esa revelación estructura toda una serie de modo de vida y se concretiza. O sea, de algo que se intuye, luego se hace concreto y en muchos de los casos se hacen religiones, ¿no? Con sus normas, con sus reglamentos, etcétera. Y normalmente la actitud religiosa o más vedántica pone la solución en la muerte. O sea, la vida la considera como un simple tránsito. Lo que va a ocurrir después es el paraíso, el paradés, el nirvana, después de la muerte, ¿no? Entonces, es ese ser supremo de esta tendencia vedántica o religiosa, ese ser supremo lo gobierna todo. Y lo único que tenemos que hacer como seres humanos es una obediencia o sometimiento ciego a ese designio desarrollando la fe. Eh, para ello hay que eliminar el ego y eliminar o también restringir los instintos, o sea, el celibato, y ponernos en manos de Él, de ese Creador, porque Él es el que soluciona mis problemas. Él lo resuelve todo. Es una descripción de la tendencia binaria que se compensa con la otra tendencia tántrica. La tendencia tántrica es más de corte femenino, es una realización que ejecutamos por nosotros mismos, vivimos el momento presente, no ponemos expectativas en el más allá y es un aspecto iniciático, no es religioso, no es de creencia, sino de una iniciativa. No esperamos que nos venga algo de fuera, sino que lo construimos por dentro. Es la realización en la propia vida. Y en este caso, en contraposición con lo otro, más bien en complementariedad, porque estamos buscando la unión, el yoga, no la oposición, el Ser Supremo aprende de su propia obra. O sea, el Ser Supremo no lo gobierna todo, sino que está aprendiendo de sí mismo y aprende a través de su creación. El tántrico lo que trata es de entender las leyes que gobiernan esa creación. No es un sometimiento, una obediencia ciega. Y usa el ego, no lo elimina. Usa el ego como un caballo que puede transportar al jinete, el ser. Y se apoya en los instintos, no los suprime, sino que los dirige y sirve al plan. No se pone en manos de él para que el plan solucione las cosas por él. Él es un servidor y él es el que trata de resolver los dilemas de la vida, ¿no? Uno y otro son complementarios. El del Tantra, pues lo podemos ejemplificar en nuestra eh, actualmente, pues por ejemplo, en la pirámide de Maslow, que es de tipo tántrico, donde primero lo que nos dice que para que la persona se realice es atender a sus necesidades fisiológicas. O sea, si no se alimenta bien, si no descansas bien, pues vas a enfermarte y no vas a poder pues escalar tu conciencia. Luego tenemos necesidad de seguridad física.
de tener suficiente economía para sustentarnos. También la necesidad de afiliación, o sea, de juntarnos con otros seres humanos para propósitos comunes. También tenemos la necesidad de reconocimiento, de confianza, de respeto, de éxito en la vida. Y todo eso cuando está bien cimentado, o sea, esto es el cimiento, es que tenemos acceso a la autorrealización. Entonces, Maslow ya con esta pirámide, pues nos recuerda en nuestro mundo contemporáneo lo que los yogis tántricos nos trataron de decir hace ya más de 5.000 o quién sabe, 6.000 años atrás, ¿no? Entonces ahí vemos las dos vertientes del yoga y que en realidad una es ascendente, o sea, el tantra es buscar la realización de la base, ir poco a poco encontrando lo sutil, y el Vedanta es al contrario, es la revelación, o sea, aquello que desciende y se nos revela. Entonces, esas dos vertientes se unifican, se pueden encontrar un punto de fusión, o sea, no son contrarias, son complementarias. Este ejemplo lo podemos ver con en esta imagen. O sea, la pirámide es el esfuerzo tántrico por alcanzar una meta, un objetivo. Y cuando ese objetivo en el vértice de la pirámide encontramos ese punto de conexión, entonces sucede la inversa, viene la revelación. También sucede al revés. La revelación nos puede hacer concretar algunos aspectos, ¿no?, de la vida cotidiana. Entonces, la idea básica es tener de referencia ese punto de conexión, lo de abajo con lo de arriba. En este caso, pues también podemos poner un mandala que nos sirve de referencia. Esa pirámide que hemos visto aquí tiene cuatro lados iguales. Entonces, cuando oprimimos a la pirámide hacia abajo, o sea, la desarrollamos, surge una cruz de cuatro brazos iguales que nos recuerda la cruz del temple, de los templarios. Y el círculo o el cono invertido que representa esa intuición o esa revelación, lo veríamos como un círculo. Entonces, ese es un emblema o un mandala muy interesante a tener en cuenta y que curiosamente, fijaros lo que ocurre. Eso es una foto de un fotón. O sea, la ciencia ha conseguido fotografiar lo que es la partícula más ínfima que llamamos fotón. O sea, la que unido con otros fotones provocan la luz. Y crea también esa cruz de cuatro brazos iguales. Bueno, vamos a ir como introducción hasta aquí. Ahora vamos a ir abordando los cuatro métodos de yoga. Eh, los cuatro métodos de yoga principales es un conjunto de técnicas que nos van a ir conduciendo hacia el samadhi. O sea, hay cuatro métodos principales. Esos métodos se configuran con distintas técnicas. O sea, las técnicas es pues el pranayama, las asanas, técnicas que se unifican y configuran un método. Eh, Ese método con determinadas técnicas va creando un estilo de yoga, ¿no? Y ese estilo de yoga le da nombre a una escuela de yoga. Entonces, para que no nos liemos demasiado, todo lo que se intenta producir en el ser humano es la experiencia del samadhi o del yuga. Y hay muchas vías para llegar a eso. En nuestro caso, en nuestra escuela, lo ejemplificamos como el yoga, yoguismo, que es la experiencia, el yuga es la experiencia de la unidad o el objetivo, el yoga es el método para conseguirlo y el yoguismo es la escuela de síntesis de los estilos tradicionales tanto de Oriente como de Occidente. O sea que en el yoguismo tratamos de unificar esos cuatro métodos de yoga principales. Aquí vamos a ver una serie de técnicas que se aplican a los distintos métodos, técnicas de yoga, para hacer el artífex
humano. Artifex es una palabra que a mí me resulta muy bonita, porque artista es el que hace obras de arte, pero en muchas de las ocasiones esas obras de arte simplemente pues sirven, simplemente no, también interesantemente sirven para transmitir belleza, armonía, dependiendo qué tipo de arte, porque luego hay arte que lo que te transmite es miedo, sensación de agobio, etcétera, ¿no? Con la música o con la pintura y demás, ¿no? Entonces, el artista es simplemente un pontífice, o sea, crea puentes entre ese mundo consciente, a veces el subconsciente, o sea, nos manda hacia abajo a través de ejemplos artísticos que son degradantes, o a veces nos hace un puente hacia el supraconsciente, con obras muy bellas y armónicas, ¿no? La belleza y la armonía siempre van en sentido ascendente. Y lo que es rudo, duro, inflexible, pues nos conecta con la parte instintiva o la parte más animal. Entonces, Artifex no es artista que crea una obra de arte bella, sino que además de ser bella, es útil. Entonces, el Artifex para construirnos a nosotros mismos como humanos. Entonces, el yoga tiene mucho de Artifex, o sea, es un arte a través del cual nos construimos eficazmente en nuestra forma de estar en la vida de modo gozoso, que es lo que quiere decir también Tantra, no de modo austero, sino gozando de la vida. Y utiliza tres instrumentos principales. Uno que tiene que ver con la luz, que le llamamos mandalas, otro que tiene que ver con el sonido, la otra vía del arte, le llamamos mantra, y otra que tiene que ver con el gesto a través de las asanas, los mudras, lo que llamamos también el hatha yoga, ¿no? Bien, pues estas son las tres instrumentos así más importantes o técnicas que utilizamos dentro de diferentes escuelas o estilos de yoga. Hay dos tipos de mandalas. Uno que es un mandala de transmisión, como este. Aquí volvemos a ver dibujada esa pirámide con ese círculo. Entonces, a través de los símbolos que están insertos dentro de este mandala, comenzamos a dialogar con nosotros mismos a través del espejo que supone el mandala. O sea, el mandala no está en él la sabiduría o el conocimiento. El mandala es un objeto que está inerte, pero que cobra vida a través de la persona que lo interpreta. O sea, meditar con un mandala es ponerse frente a él y dialogar contigo mismo a través de lo que estás viendo por fuera. Ese es un mandala de transmisión a través del cual deducimos una serie de conocimientos, de sabidurías que están más allá de lo escrito, sino que viene a través de la cerradura que abre con tu llave el mandala. Esa cerradura está dentro de ti y se abre y provoca un estado de estar recibiendo mensajes que están en realidad dentro de tu interior. Luego hay otros mandalas que son de inducción o son intuitivos. O sea, aquí no se trata de recibir mensajes, de recibir conocimientos, sino que experimentamos un profundo estado de conexión con la vida. Intuimos, no racionalizamos, o sea, utilizamos el pensamiento divergente, mientras que el otro es el convergente. Converger quiere decir que cada uno de los cuatro lados pues convergen en un punto común, ¿no? La pirámide. Y esto es divergente, o el cono que antes os estaba diciendo. Desde la punta de la pirámide nos abrimos e intuimos eh, más allá de la razón. Curiosamente, este mandala, que es de corte budista, los budistas lo utilizan también en su ejecución como un instrumento de meditación. Mientras lo están haciendo, estás también meditando. No solamente es la contemplación, sino la ejecución del mandala. Aquí vemos el artífex, o sea, el artista que está construyendo algo y al mismo tiempo que lo construye se está construyendo a sí mismo. O sea, de tal modo que
la construcción y el constructor se unifican en una misma dirección. Curiosamente, este mandala, los hay de muchos tipos, pues coincide con este otro. O sea, porque también hay una cruz de cuatro brazos iguales, con una pirámide en medio, si lo viéramos tridimensionalmente, y además coinciden los colores con los cuatro aspectos de la naturaleza: tierra, agua, aire y fuego. Tierra, del color tierra, a, el agua, que bueno, es de color la profundidad de los océanos, el aire, que lo ejemplifica aquí con el blanco, y el fuego con el rojo. Bueno, los mandalas son fabulosos y vemos cómo es algo muy interesante de ir teniéndolo en cuenta. Hay mandalas también que construyeron nuestros antepasados y son arquitectónicos, no solamente pintura, no solamente de formas geométricas en dibujo, sino también en forma tridimensional. O sea, la construcción de catedrales o como en el caso de los druidas en nuestra región, la región del centro de la península ibérica, construyeron también centros megalíticos. Hay uno que hemos reproducido en el Asan de San Martín de Valdeiglesias, el círculo megalítico con sus menires y con el menhir y los dólmenes, con el roble al fondo. Es un círculo y también aquí hay una gran cantidad, este es de transmisión, por un lado, hay una gran cantidad de elementos que nos transmite una sabiduría profunda cuando sabemos descifrar los símbolos. Lo haremos cuando estemos allí en San Martín, y al mismo tiempo es un mandala en el cual se realizan una serie de rituales para obtener esa revelación, obtener esa intuición. El mantra, pues bueno, son cosas que iremos desgranando poco a poco. El mantra es la vibración sonora en el cual pues se hace énfasis en este aspecto que vemos aquí. O sea, vamos a ver. Bueno, lo vamos a ver un poquito más adelante. Eso se llama Anusvara, la parte de arriba. Bien, el mantra ahí tiene varias formas de ser pronunciado. En fin, como luego lo vamos a estudiar más a fondo, no me voy a detener ahora, porque tenemos mucho curso por delante. También tenemos, decíamos, los mudras. Los mudras principalmente son comunicaciones no verbales contigo mismo, o sea, como el idioma de los sordomudos, ¿no? Que estamos a través del gesto de las manos, transmitimos una serie de ideas. Entonces, a través también del mudra, damos un cauce hacia un estado profundo de conexión contigo mismo, más allá de la palabra, a través del gesto. Aquí tenemos igualmente los cuatro aspectos de la naturaleza: tierra, agua, aire y fuego, y el quinto elemento, que sería el éter. Igualmente esto lo estudiaremos más a fondo los mudras, incluso la conexión que tiene con tu mano y los signos astrológicos. Bien, vemos los cuatro métodos principales de yoga. Nos aproximamos más al título que habíamos puesto y volvemos a repetir los cuatro elementos de la naturaleza: tierra, agua, aire y fuego. En la tierra ponemos el primero de los cuatro métodos de yoga. Decíamos que el método es algo que contiene todos los elementos necesarios para que la persona alcance el samadhi. Entonces, el Hatha Yoga tiene todos los elementos para encontrar ese punto central que está en tu interior. Entonces, el Hatha Yoga tiene más relación con eh, la calistenia, o el ejercicio bello y el desarrollo corporal a través del ejercicio o la calistenia, ejercicio, alimentación e higiene. Es lo que en el yoga llamamos anamaya kosa. Y es el tantra el que principalmente utiliza el cuerpo, el hatha yoga. Este es el índice, después lo desgranamos un poco. El karma yoga
que está en esta dirección, así en X, tiene que ver con nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestros sueños. Si en el Hatha Yoga para embellecer nuestro cuerpo teníamos en cuenta el ejercicio, la alimentación y la higiene, en el Pranamaya Kosa, prana quiere decir energía en sánscrito, entonces hacemos que nuestra energía a través de la acción del Karma Yoga equilibre nuestras emociones. ¿Cómo funciona esto? A través del servicio. Primero, o el voluntariado. Sírvete a ti mismo. Luego, lo que te sobre, pues lo sirves hacia los demás. Y también, júntate con otros, esa necesidad de agruparse para trabajar por un ideal común, un ideal bello. Pues las emociones se equilibran, pues a veces con un psicólogo cuando estamos muy mal, a veces sí, a veces no, a veces hasta nos empeoramos, quién sabe. Bueno, entonces hay una práctica muy sencilla para que nuestras emociones estén estables, porque tendemos de ir de las emociones desbordadas cuando nos toca la lotería, nos enamoramos, cuando tenemos algo positivo, nos desbordamos emocionalmente. Y cuando ese objeto que nos ha provocado ese estado de alegría, pues desaparece, entonces nos hundimos en la más, eh, bueno, nos hundimos en un estado pues de depresión, ¿no? Entonces fluctuamos mucho en esas dos direcciones. Entonces el yoga te propone, Karma Yoga te propone una herramienta. Ponte al servicio de la vida, poniéndote primero al servicio de ti mismo. Así que vas a obtener, primero te sientes útil cuando sirves a otros. Te sirves a ti mismo, vas a obtener salud. Descansas bien, comes bien, etcétera, ¿no? Y además, aquello que haces sin esperar una compensación, las otras personas quizá lo valoren. Y a través de el valor que tú pones hacia las otras personas también te empiezan a valorar a ti. Entonces ahí tenemos también esa necesidad de reconocimiento que veíamos en la pirámide de Maslow, porque las emociones también se nutren. Y si no se nutren bien, pues nos deprimimos. Y se nutren principalmente del afecto, el cariño, la admiración de las otras personas. Para eso nosotros tenemos que ser afectuosos, tenemos que ser cariñosos y tenemos que ser admirables. Entonces ahí empieza uno de los factores, pues, que es más agua, o sea, las inundaciones, o sea, las tormentas. Quizá en nuestro mundo occidental es donde más estamos enfermos, en donde más problemas hay de la psiquis, que tiene que ver con el subconsciente también, con las emociones. El Bhagavad Gita es el libro de referencia que nos habla de ese karma yoga. El siguiente, siguiendo esta evolución, es el Jnana Yoga. El Jnana o Gnani Yoga, de ahí viene la palabra gnosis, conocimiento. Utiliza también tres instrumentos para que nuestra mente, porque esta práctica es más de tipo mental, también se equilibre, se nutra adecuadamente. Y lo que se propone es la observación, el estudio y la meditación. Mano Maya cosa. Entonces, observación, estudio, meditación. O sea, no solamente es estudiar de forma repetitiva o memorizando cosas que otros dicen, sino que al estudio le apliquemos una observación consciente y una reflexión sobre lo que estamos estudiando para sacar nuestras propias conclusiones. Hoy en día también tenemos muchísima información. Entonces, la información excesiva, si no se ordena, también nos puede provocar un caos mental y crear alucinaciones o mundos de fantasía en la mente y desequilibrarnos mentalmente a través de una información saturada que no tiene orden ni medida. Entonces, la idea que parte de aquí es que utilicemos este sentido de observación y de reflexión profunda de los acontecimientos para ordenar nuestra mente, darle un cauce en una dirección. Siempre estamos apuntando a este centro.
desde el Hatha Yoga, el Karma Yoga y el Jnana Yoga. El centro representa nuestro ser, nuestra unidad. El cuarto aspecto del yoga se denomina Bhakti Yoga y tiene que ver con la espiritualidad. Hay que hacer una pequeña observación sobre lo que es la espiritualidad, que la hemos interpretado a través de nuestra educación como ir a determinados ritos, dar determinadas limosnas, en fin, dependiendo de la religión donde nos hayamos educado, pues una serie de reglas y cumpliendo esas reglas pensamos que somos seres espirituales. Y a veces las reglas no son nada más que eso, reglas. Mientras que la espiritualidad, incluso una persona podría ser altamente espiritual siendo, pon atención a esto, siendo ateo. Una persona atea puede ser muy espiritual porque la espiritualidad simplemente es la capacidad de amar. Si una persona se ama a sí misma, ama e integra a los otros y ama un ideal de superación, un ideal de que este mundo se convierta en un paraíso, esa persona que siente, experimenta y realiza ese amor es una persona realmente espiritual. Espíritu tiene que ver con spira. Spira, pira, pira, viene de pira de fuego, viene de fuego. La pira funeraria, la pira, la pirámide. O sea que el fuego es representativo de la espiritualidad o del espíritu, o la espiral, o la espiral. La espiral. Desde un punto se abre y se abre. Y espiritual o espira quiere decir que hay dos fuerzas que intervienen para que se dé. Habíamos visto cómo se mueve la Tierra en torno al Sol, el Sol en torno a la galaxia, y todo se está moviendo en espiral. ¿Por qué se mueve en espiral? No hay un círculo, no se cierran, los circuitos no se cierran, porque hay un centro y sobre ese centro algo gira. Pero ese centro a su vez está girando en torno a otro centro. Entonces nunca se retorna, es como un muelle, nunca se retorna al punto de partida. Y eso es una espiral. Entonces la espiral tiene dos fuerzas para que se mantenga en el circuito de la Tierra en torno al Sol. Una se llama fuerza centrípeta, la que te impulsa hacia adentro, y otra se llama fuerza centrífuga, la que te mantiene hacia afuera. Centrípeta hacia adentro, el nivel humano, es el amor, o sea, lo que une, lo que integra. Y centrífuga hacia afuera, a nivel humano, es la libertad. O sea, ese saludo que hacemos de Namaste, que quiere decir amor y libertad. Entonces, el espíritu o esa espiral es la puerta de entrada principal para llegar a tu propio ser. O sea, la persona que no ama, amor y libertad, jamás podrá ser libre, porque será esclavo de sus propias pasiones, de sus propias turbulencias. Entonces, si una persona quiere ser realmente libre, empiece a poner puntos positivos en el amor. Y la libertad vendrá por sí misma. Y la libertad principalmente aquí es la libertad que nos libera de la ilusión o del maya, de la ilusión de creer que este mundo pues es el mundo definitivo, ¿no? Este mundo es efímero, es cambiante, lo único que no cambia en este mundo es el cambio y por lo tanto es ilusorio, nada es permanente. Pero al mismo tiempo, este mundo es la plataforma que nos, a través del amor, de amar este mundo dual o polar, con sus luces y sus sombras, al mismo tiempo es la catapulta que nos conecta con la libertad, que en este caso es la palabra idónea para designar el punto central o lo que llamamos Raja Yoga, o sea, el ser, o Ananda Maya Cosa. Ananda, Ananda quiere decir felicidad, la felicidad suprema más allá de la ilusión y que identificamos en las prácticas de yoga con el Astanga Yoga o los 8 pasos de Patanjali que nos conducen al Samadhi. O sea, ese sería el Raya Yoga. Por un lado, la práctica equilibrada de estos 4 tipos de yoga, por otro lado, el Astanga Yoga.
y también son complementarios. Ahora, ¿cómo llegamos a ese ser o ese Raya Yoga a través de los otros cuatro yogas? Pues os voy a proponer un pequeño ejercicio para que lo hagáis mentalmente. ¿Con qué te identificas más? ¿Te sientes más físico, más corporal, más tangible? ¿Te sientes más emocional, más ensoñadora, más, bueno, emocional, psíquica? ¿Te sientes más racional, más mental, más concreto, más preciso? ¿Te sientes así como un arrobamiento espiritual, místico, donde, bueno, te sales por ahí por las nubes y te encuentras ahí en un mundo fantástico, ¿no? De espiritualidad y de arrobamiento místico, como ocurría a muchos místicos de nuestro entorno, Santa Teresa de Jesús o San Juan de la Cruz, donde decían que una águila las arrebataba un águila, ¿no? Después de eso, ¿qué sucedía? Que venía la noche del alma. O sea, se iban muy hacia arriba y luego, ¡pum!, se catapultaban hacia abajo. O sea, lo que quiere decir esto que si incides mucho en alguno de los cuatro o afirmas mucho uno de los cuatro, pues te puedes desequilibrar. Lo que buscamos es, ¡chum!, el centro, el equilibrio. O sea, por ejemplo, si te sientes, suele ser más en los hombres, estos dos de aquí, ¿no? Occidente también. Si te sientes más de aquí, más físico, más corporal, más racional, pues tienes una característica más, no hombre ni mujer, sino más masculina. Si te sientes más espiritual o más emocional, pues más de amor, más de emoción, de servicio, pues más femenina, ¿no? Bueno, pero si te sientes que cargas demasiado tu cuerpo, tus sensaciones, que lo que importa es ir al gimnasio, ponerte cuadrado o redondo o como sea, si eres hombre o mujer, ¿no? Entonces, eh, te estás desequilibrando. O sea, porque todo lo basas en la apariencia física. Entonces, ¿qué le recomendaríamos a una persona dentro del yoga para equilibrarse? Que practique esto. O sea, que no solamente se mire el ombligo, sino que mire la forma de servir a otros. O sea, el karma yoga, que embellezca sus emociones, el agua. ¿Cómo se embellecen las emociones? Ya hemos dicho del servicio, pero aborda alguna de las líneas del arte. Decíamos los mandalas, los mudras, los mantras, la música, la poesía, la danza. O sea, vale, cultiva tu cuerpo, pero hazlo con belleza, con armonía. Eh, cultiva la parte emocional para que no seas tan burdo, ¿no? Ahora, si tus emociones cada vez son más intensas, y buscas la máxima belleza de la armonía y de las formas y te olvidas, como ha ocurrido a muchos artistas, muchos afamados artistas, que se meten tanto dentro de su vía del arte que se olvidan hasta de comer y se mueren en la miseria, entonces también hay un desequilibrio. Entonces, las personas que son demasiado emocionales hagan un ejercicio potente, físico, escalada, natación de riesgo, piragua o algo así, pero tampoco que no se vayan a suicidar o matar, ¿no? Pero para salir de esa cosa así lánguida, conecta con tu cuerpo, conecta con tu respiración, vete al aire libre, pasea por el campo, no te quedes reproduciendo artísticamente el campo, fúndete con él. Las personas que son demasiado racionales, donde dicen 2 más 2 son 4 y no me sacan de esa, ¿no? Que aquí me que lo demuestren todo. Y son tan racionales que son capaces de tener una mente científica tan brillante que descubren la descomposición del átomo y la usan para destruir a media humanidad. Entonces, se meten en su laboratorio y se olvidan de que existe una humanidad. Para ellos ya no existe. O sea, existe su mente, su laboratorio, sus experimentos, ¿no? Entonces, hay otro desequilibrio que puede ocurrir. Estoy mostrando, claro, lo más fuerte, ¿no? Pero también a nosotros, si no tan ir al extremo, podemos a veces caer en uno de ellos. Entonces, ¿qué le recomendamos a una persona que es demasiado mental? Esto, que se dedique a hacer obras en favor de los otros, o sea, a través del amor, ¿no?
que haga rituales de tipo místico, que desarrolle más su intuición, su fuego interior, ¿no? ¿Y qué ocurre con las personas que son demasiado espirituales? Que empiezan a ver que les habla la Virgen María, que se les aparece Cristo, que reciben mensajes de los extraterrestres y se disparan y se desequilibran espiritualmente. Bueno, utiliza tu mente racional. Estudia a los filósofos griegos, eh, algo de geometría, de matemáticas, en fin, de estudio, ¿no? En fin. Entonces, cuando practicamos de forma equilibrada estos cuatro aspectos del yoga, es que realmente estamos realizando el Raya Yoga o el yoga regio, uniendo Occidente y Oriente, nuestro hemisferio izquierdo y nuestro hemisferio derecho. Hemos hablado de cuatro aspectos, cuatro tipos de yoga, pero hay un quinto. El quinto aspecto del yoga que lo tenemos referenciado en la representación gráfica del mantra Aum. Este mantra, que en cada uno de sus trazos contiene los cuatro elementos, el agua, la tierra, el fuego y el aire. Y el éter, que está representado por lo que se llama en la escritura de Vanagari, se llama Anus Vara. Anus Vara. El Anus Vara es el quinto elemento que se suele poner encima. Es aquí, por ejemplo, está el mantra Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Entonces, el Ausvara es aquello que va después del sonido. O sea, cuando decimos Aum, el y luego el silencio es el anus vara. Y en el sánscrito, que es el sánscrito es el idioma y el Devanagari es la representación escrita del idioma. Sánscrito es el idioma que existía antes de que existiera la escritura. Luego, la escritura, cuando las pronunciaciones se le pusieron signos ortográficos, a eso le llamamos Devanagari. Deva quiere decir Dios, es el, el lenguaje o es el escrito de los dioses. El sánscrito es un idioma fabuloso. Entonces, lo que está diciendo es que en esta parte hay una división donde se cuelgan las letras. Esto es como un tendedero donde ponemos la ropa. Y cuando leemos aquí, estamos leyendo sobre cosas concretas, porque aquí se lee como nosotros leemos, de izquierda a derecha, ¿no? No todos los idiomas se leen así, todas las escrituras se leen así. Pero cuando hay un punto en la parte superior, están haciendo énfasis que tengamos mucha precaución por lo que aquí se está diciendo tiene una connotación que no es decible porque está más allá del sonido. Fijaros qué interesante el sánscrito, ningún otro idioma lo tiene. O sea, porque todos los idiomas tratan de transmitir un sonido. Y sin embargo, a través de esta escritura nos está diciendo que hay algo más allá del sonido. O sea, que no solamente es el fonema, no solamente es la expresión verbal, sino que hay algo oculto después de lo verbalizado. Eso se llama bindu o esvara. O sea, el bindu es la semilla del mantra. O sea, es ese silencio que queda después del sonido. Bueno, entonces el Raya Yoga llegamos a él también a través de el Hatha Yoga, Karma Yoga, Nani Yoga y Bhakti Yoga, que ya hemos visto antes, con ejercicios alimenticios, con una alimentación adecuada. La alimentación que se propone en el yoga es la sátvica, o sea, la que es directamente consumir el producto de la energía del sol, de la humedad de la tierra y los minerales de la tierra, o sea, los vegetales, ¿no? O sea, la alimentación vegetariana principalmente. Bueno, alimentación, ejercicio, higiene, servicio a sí mismo, observación, estudio, meditación y amor
a los otros y a los demás. Bueno, aquí está representado gráficamente un poquito más explícito lo que vimos anteriormente. ¿Mm? Aquí está el estado infinito del silencio, el bindu. Bien, siguiendo el parámetro anterior de los cuatro elementos, vamos a ver cómo un mandala lo podemos amplificar. O sea, hemos visto tierra, agua, aire y fuego. Hemos visto aquí el cuerpo, la emoción, la mente y el espíritu. Hemos visto aquí el Hatha Yoga, Karma Yoga, Jnani Yoga y Bhakti Yoga. ¿Vale? Eh, Podemos hacer una columna cada vez más amplia para ir descifrando la relación que guarda todo con todo. Por ejemplo, en el pranayama, que lo veremos más adelante también, hay cuatro aspectos de la respiración. La inhalación, que tiene que ver con el cuerpo. La inhalación es como la fuerza que le damos al cuerpo, con el elemento tierra. La retención con aire tiene que ver con el control de las emociones, el agua, que hablábamos al principio. O sea, por ejemplo, cuando alguien te insulta, te agrede verbalmente, pues se dice, toma aire, reténlo un instante y ya cuando lo retengas un instante, entonces devuelves la contestación. Porque si lo hacen, nada más alguien te agrede, lo haces, devuelves algo, lo vas a devolver con la misma agresividad. Entonces, controla tu energía, controla tus emociones, toma aire, reténlo y eso te va a dar lugar a que se aquiete tu instinto y puedas responder de forma afable y no crear un conflicto con otra persona. Entonces, ahí vemos cómo se puede aplicar en el pranayama estos cuatro aspectos. Y la exhalación, decíamos inhalación, retención con aire, exhalación. La exhalación, ¿para qué nos puede servir? Lo puedes ir practicando mientras lo digo. Cuando tú tomas aire profundo, sientes como tu cuerpo se fortalece, se expande, crea potencia. Cuando retienes el aire, se hace todo más lúcido. Y cuando sueltas el aire, lentamente, tu mente se aquieta. O sea, cuando estés muy mentalmente agitado, haz énfasis en las salidas del aire. Entonces tu mente va a encontrar un estado de quietud. Y en el otro ángulo, que es la retención sin aire, que es lo más complejo porque el cuerpo instintivamente, rápidamente te pide volver a llenarte de aire porque la supervivencia está en peligro. Es lo más difícil de lograr, estar tiempo sin aire dentro es lo más difícil también de obtener, que es la espiritualidad o la capacidad de amar. O sea, cuando estamos vacíos de conceptos, de ideologías, estamos vacíos de prejuicios, de formas, de otro piensa diferente, de otro, o sea, estamos vacíos. En el vacío es que encontramos la capacidad de integrar todo, porque en el vacío todo cabe. Cuando ya estamos muy repletos de cosas, de ideas, de acontecimientos, no hay manera de llenarlo con otras. Entonces hay que vaciarse, hay que vaciar. Y en ese vacío encontramos la inspiración, o el fuego, o la pira. Bueno, igualmente unir esos dos aspectos. Y bueno, hemos mencionado solamente este de la respiración, pero podríamos irnos a muchas más cosas, ¿no? Bueno, los estados del desarrollo humano, la infancia, la adolescencia, la- cuando somos adultos y el anciano. Y como cada uno de ellos dentro del yoga hay una propuesta. O sea, cuando somos infantes hay una forma de estar en el mundo, cuando somos adolescentes. Entonces, el yoga también tiene una serie de propuestas para cada época de nuestra vida en sus cuatro aspectos.
Bueno, no voy a tocar todos porque esto lo podemos ver más detenidamente más adelante. Estos se relacionan entre sí. Decíamos, la parte masculina está más por aquí y en esta se equilibra, que decíamos anteriormente. Evolutivo o equilibrio, encontrar el equilibrio. Bueno, esto no os lo voy a leer todo, pues como lo vais a poder tener a disposición, os recomiendo que lo leáis para ver la ampliación de lo que es cada uno de los aspectos, de los cuatro aspectos del yoga. ¿Eh? El Hatha Yoga que decíamos antes, Hatha Yoga, Karma Yoga, Nani Yoga y Bhakti Yoga. Bien, pues vamos uno a uno desgranando el Hatha Yoga. Es el yoga, vamos a definirlo simplemente como el yoga de la disciplina física. Aquí podéis tener un poquito el desarrollo de lo que es el Hatha Yoga y los textos de referencia. Como digo, mejor lo leéis, porque si os leo esto, no acabamos. Y sobre la lectura que hagáis es que podemos luego conversar. El Karma Yoga, que es el yoga de la acción, el objetivo del Karma Yoga, ¿eh? La acción sin acción o la acción desinteresada. Y en cada uno lo que sí os voy a poner una tarea para los que queráis realizarla. Entonces, apunta si quieres. En el Hatha Yoga, la tarea que os recomiendo es que Hatha Yoga es también donde están las posturas, las asanas, es que hagáis una indagación. Lo que es la vibración de tu nombre, ¿eh? Eh, junto con la respiración, te pones en una postura, elige una postura, te pones a respirar y dices tu nombre en la postura. Y tratas de relacionar el sonido de tu respiración y de tu nombre con una postura, hasta que encuentres una con la cual se identifique con tu nombre. ¿Me he explicado bien? O sea, relaciona la postura con la vibración de tu nombre. Síntesis, así. Es muy interesante hacerlo, os lo recomiendo. Ponte en una postura, llámate a ti misma o a ti mismo. Si no te encuentras bien en esa, haz otra y otra hasta que digas, esta vibra con mi nombre. Bueno, en el Karma Yoga también os hago una recomendación para que no se quede en pura teoría todo esto, porque si no, no sirve de nada. Tener información es bueno, pero si no la aplicas, no sirve para nada. Entonces, en el Karma Yoga te sugiero que hagas una reflexión de qué tipo de voluntariado te gustaría hacer, indistintamente del grupo donde sea, ¿no? La Cruz Roja, o Cáritas, o aquí en nuestra escuela de voluntariado de la ONG nuestra o cualquier otra. ¿Qué tipo de voluntariado te gustaría hacer y por qué? ¿Qué tipo de voluntariado y por qué? En Jnana Yoga, la práctica que te voy a recomendar para adquirir el conocimiento, el Jnana, el Gnosis, el conocimiento, la sabiduría, elige un texto filosófico a tu elección, saca tus propias conclusiones y luego lo redactas. ¿Mm? Todo esto, si queréis, pues me lo podéis enviar. Un texto filosófico, ya sea de la tradición oriental, del budismo, del yoga o de los filósofos griegos, o en fin, elige el que más te guste, ¿no? Pero lo interesante de aquí es que saques tus propias conclusiones. O sea, de la tesis que leas, hagas una antitesis y luego saques una síntesis. El Bhakti Yoga, la práctica que os propongo. En tu casa, busca un espacio, no necesariamente un sitio grande o algo así, ¿no? Es un espacio pequeñito o grande según tu capacidad de vivienda y ponle algo bello. Una flor, un incienso, un mandala o algo, una cosa así. Y úsalo para estar en silencio algunos minutos al día. Algunos minutos al día, dedícalo para estar en silencio contigo mismo en un espacio armónico.
O sea, ámate a ti misma. No descuides el contacto contigo misma, como vemos aquí en esta imagen. No descuides el contacto con tu parte emocional, con tu parte amorosa. Encuentra un espacio de conexión. Bueno, esto os lo muestro simplemente para que lo leáis porque hay muchas escuelas de yoga y como hay muchas, os la voy a pasar rápidamente y después el que tenga más interés, pues lee una síntesis de todas estas escuelas de yoga, empezando por la de Aurobindo, ¿no? Que nació en Calcuta, en fin, en el año 1872. En fin, que os suenen al menos los grandes maestros de yoga, que son de influencia védica principalmente, y cómo ha ido evolucionando, porque lo védico y lo tántrico al final se han mezclado y a veces no se sabe muy bien qué es vedántico y qué es tántrico. Bueno, entonces está aquí en la descripción de Aurobindo, tiene un ashram, se llama Auroville, en el sur de la India. Esta es la que fue su compañera de vida. Cuando murió Aurobindo, pues ella continuó su obra, se llamaban La Madre, y está aquí al sur de la India, y es una construcción en espiral, fijaros, este hombre, la intuición que tuvo, o sea, construir una espiral en cuyo centro hay una cúpula. Tenemos a uno de los más afamados maestros, que es Sivananda, ¿no? De Sivananda, que habitó principalmente en la India, eh, en Rishikesh, que es la cuna del yoga, algún día vamos a ir allí. Pues de Sivananda partieron muchos otros maestros, ¿no? El estilo Sivananda luego se ha ido diversificando en muchas otras vertientes. Por ejemplo, la escuela de yoga Iyengar, eh, el estilo Iyengar, que es un estilo más eh, estructural, ¿no? Más firme, más preciso, la alineación de la postura, ¿vale? Otra escuela de yoga es la de Kundalini Yoga, del Yogi Bhajan. Es un maestro Sikhs. Los Sikhs son los guerreros en la India, es un yoga para guerreros y guerreras, para la gente que quiera fuerza, ¿no? El estilo de Kundalini Yoga, donde se hacen muchos kriyas o acciones o ejercicios respiratorios con mucha intensidad para generar prana, generar energía y elevar la Kundalini. Por eso se llama Kundalini Yoga. Y está basado en los kriyas. Luego hay especialidades de yoga, Dhyana Yoga, que es la meditación, Laya Yoga, que es la desintegración, Mantra Yoga, Tantra Yoga, que ya has comentado antes, el Gatasta Yoga, que es la preparación simple y llanamente del cuerpo físico. Gata quiere decir vasija, Gatasta es la vasija de barro fresco o tierno que tiene que ser puesta al horno eh, para que se ponga fuerte, ¿no? Para que se curta. Entonces, el yoga, por ejemplo, los ejercicios de pilates o cosas de este tipo, los podríamos enclavar más dentro del Gatasta Yoga. Vinyasa Yoga, que es un yoga dinámico, movimientos, Sannyasa Yoga, que es el del renunciante, o sea, cuando la persona abandona el mundo, podríamos decir, y se va por ahí como un mendigo, ¿no? Donde no tiene nada y vive de lo que las personas le dan. Por ejemplo, nuestro maestro hizo su etapa de Sannyasa en la India y lo único que llevan es pues algo para cubrirse el cuerpo. Algunos van casi desnudos y una lota o una vasija donde, pues cuando se ponen a meditar, la ponen enfrente de ellos y si alguien les echa algo de comer, comen y si no, pues ayunan. O sea, no tienen expectativa ni siquiera del alimento físico, el Sannyasa Yoga. Luego hay otras especialidades en yoga que son más contemporáneas, la danza yoga, el power yoga, danda yoga. El danda yoga lo vamos a hacer nosotros. El danda quiere decir bastón. El acro yoga, el Bikram yoga, que es el yoga del calor, ¿no? Que aquí es muy caro porque tienes que ir a una especie de sauna y para mantener eso y hacer yoga ahí, pues es caro. Mientras que el Bikram yoga, pues lo han practicado siempre en el subcontinente hindú porque allí no hace falta sauna porque la sauna ya es constante. Entonces, algo que en la India era algo natural, aquí lo hemos hecho artificial, ¿no? Y se cobra una buena cantidad por ir a una sauna y practicar yoga dentro de una sauna y sudar ahí como un pollo, ¿no? En fin, el Bikram yoga se complementa con el yoga
tibetano, que es un yoga donde se hace en las altas montañas, ¿no? Con el frío extremo. O sea, es dos tipos de yoga diferentes, de posturas de ejecución de yoga diferente, cuando hay mucho frío o cuando hay mucho calor. El de vestidos del cielo, que es un yoga que se hace, las posturas de yoga se hace desnudo. Entonces, bueno, eso pues puede resultar un poco un chocante fuerte para las personas occidentales, donde tenemos tanto reparo por la desnudez del cuerpo, salvo si estamos en una playa nudista. Entonces ahí es admisible, ¿no? Pero si no, todo el mundo se escandaliza, ¿no? Bueno, cosas, paradojas de la vida, ¿no? El yoga en pareja, en grupo, esto también lo practicaremos, según las personas, en fin. Yoga restaurativo, que también ahora se hace mucho, el nada yoga. Bueno, yoga y arte, yoga dinámico, Hatha yoga, etcétera. Bueno, hay otras técnicas de yoga como el mantran, los mudras, todo esto son técnicas, ¿no? El saha yoga, maha yoga, todo esto pues en internet, si os interesa alguna, pues lo podéis ahí poner y tenéis más información. Luego hablemos de maestros. Hay uno que se mencioné al principio que se llama Totapuri, vestido del cielo. Pues fue una asceta, maestro que luego fue maestro de Ramakrishna. Se dice que vivió 350 años. No sé si este era el aspecto físico real de él, porque bueno, se cuidaba demasiado bien, ¿no? Y este fue su discípulo, que es Ramakrishna, ¿no? Eh, Ramakrishna fue el que de algún modo impulsó luego eh, que el yoga llegara a Occidente, sobre todo al mundo anglosajón, a Inglaterra y al sur de Estados Unidos, a California. Este fue uno de esos discípulos que principalmente pues, comenzó a difundir el yoga en Estados Unidos. Asistió a un congreso de yoga, viajó a Chicago y ahí en ese congreso pues, fue el primer contacto casi que en Occidente tuvimos con relación a los yogis, porque antes se consideraban como personas raras ahí atrasadas de la India y sin embargo en este congreso de religiones pues tuvo una profunda impresión de toda la asamblea y a raíz de ahí muchas personas se hicieron sus discípulos y comenzó a difundirse el yoga de forma mucho más, bueno, más común, ¿no? No tan cosa rara de la India. Sivananda, eh, cuyo discípulo fue Vishnudevananda. Todos conocemos el grupo Sivananda, unos buenos amigos con los cuales confluimos en muchas ocasiones. Y bueno, fueron maestros que fueron maestros de otros maestros y así hubo una línea sucesoria. Tenemos también a Paramahansa Yogananda, ¿os acordáis de Paramahansa? Los yogis que alcanzaron el Kailas, Paramahansa. Para quiere decir más allá, Maha grande y Hansa cisne. El gran cisne que ascendió el Kailas, simbólicamente ascendió a su propia cumbre, al séptimo chakra, Sahasrara, el chakra de los 1000 lotos, de los pétalos de los 10.000 lotos. Eh, Krishnamacharya, estos ya fueron yogis que acoplaron más el yoga a Occidente y crearon diversas escuelas. Indra Devi, que principalmente pues, vivió mucho en Argentina, Patanjali Jois, donde ya pues él inició lo que son los vinyasas, o sea, yogas más dinámicos, yogas más adaptados a los occidentales, no tan vedánticos o tan estáticos como en Oriente. Y estos pues son nuestros maestros, el maestro Sun Wukong, tibetano, vino del Tíbet, que a su vez inició el maestro de la Ferrier, que sintetizó el yoga en este libro, Yoga Yogismo, o sea, haciendo una matesis o un compendio de todos los tipos de yoga. Todos los tipos de yoga que vimos anteriormente, el maestro de la Ferrier en su tiempo los estudió, no los que han surgido ahora nuevos, pero sí en su tiempo, creando un sistema que llamó yoguismo o el buscar el sincretismo de todos los conocimientos presentes y pasados con una actitud divergente, o sea, creativa, y con un enfoque humanístico, con un enfoque de relación maestro-discípulo
igualitario. Este fue su maestro que ya vivió en América. Entonces tenemos un tránsito que va desde la India, desde el Oriente, pasa por Francia, Occidente, y se traslada al extremo occidente, que es América, ¿no? Los tres continentes que, bueno, pues están unidos por una línea sucesoria de sabiduría para esta época que llamamos la época de América, el país de los vientos o el país o el continente de la nueva era. Entonces, hacemos énfasis en el humanismo, o sea, sincretismo, unificación de todos los conocimientos creativamente al servicio de los seres humanos. Este es mi maestro, que fue discípulo del maestro Estrada, y él, más occidental todavía, pues hizo una relación entre maestros-discípulos. Yo lo viví así, donde dijo, no quiero que seas una copia mía, tú tienes que desarrollarte por ti mismo, eh, tienes que superar a tu propio maestro, eh, si no me sentiré fracasado, decía de algún modo, y entonces pues no quiero que me traigan flores, me pongan guirnaldas, que me estén dorando la píldora, que me estén adorando. Lo que quiero es que trabajemos juntos, hombro con hombro, en una misión que es de la mejora del mundo en el que estamos habitando. O sea, era un constructor. De hecho, al principio fue constructor y luego se hizo constructor de ashram, constructor de seres humanos, dando un ejemplo de servicio desinteresado. Siempre lo hizo así y de relación maestro-discípulo, teniendo en cuenta que el discípulo necesita, que el maestro necesita al discípulo y el discípulo al maestro, en una relación de respeto mutuo, no de sometimiento, sino de reconocimiento. Y el yoga hoy en el mundo, pues ya sabemos que la UNESCO, pues la ONU, perdón, declaró el Día Internacional del Yoga, con lo cual el yoga tiene un reconocimiento internacional importante porque es la primera vez en la historia que las Naciones Unidas aprobaron una iniciativa de este tipo con 175 países como patrocinadores. Y el Día Internacional del Yoga, que se celebra el 21 de junio en el solsticio, pues está adquiriendo bueno, en todo el mundo se juntan millones de personas para practicar yoga al aire libre, en estadios, etcétera, ¿no? Y en España, pues tenemos ya también una formación, que es un certificado de profesionalidad del yoga. Tiene sus lados positivos, sus lados negativos, como todo, o sea, que se haya una enseñanza arreglada, que un alumno, por ejemplo, pueda hacer un certificado de profesionalidad a nivel 3 y que equivale al bachillerato, ¿no? Está dentro de la familia de actividades físicas y deportivas, pero dentro de las actividades físicas, no de competición. Bueno, entonces el yoga hoy en día pues ya no se considera como cuando yo empecé, hace como 40 y tantos años, donde decían que éramos gente rara, sectaria, que hacíamos cosas eh, muy raras, con contorsiones y cosas así, ¿no? Bueno, pues hoy en día está asumido, está asimilado incluso por el sistema educativo. O sea que ya tiene un reconocimiento y un respeto a través de la educación. Y se está dando en muchos sitios, por ejemplo, aquí en Fuerteventura, pues mi compañera y yo, pues estamos, ella es profesora de filosofía y tiene un proyecto de yoga al cual asisten muchas personas a practicar yoga en el mismo instituto. Sí, como ella, muchas otras personas lo están haciendo en centros oficiales. Y bueno, estas son la formación oficial que se da en yoga, que está compuesta por 4 módulos o 5, uno que es de primeros auxilios, aunque el yoga en sí son 180 horas nada más, lo que son las técnicas de yoga, donde están los aspectos filosóficos, místicos del yoga, las asanas, pranayama, etcétera, relajación, en fin, todo lo que estamos estudiando en este curso está en estas 180 horas. La formación oficial son muchas más horas, pero que saliéndose un poco de la formación real, aquí son las horas de la formación real, pues también te meten mucha cuestión que a veces pues
no va muy afín con el yoga, pero te preparan como instructor de yoga, como profesor, haciendo diagnósticos, evaluaciones, programaciones, análisis y diagnóstico, etcétera. Que bueno, pues lamentablemente ahora la educación casi utiliza más tiempo, como podéis ver incluso aquí, en las cuestiones más de tipo constructivo, de tipo efímero, de tipo que no es realmente la formación, sino bien la administración, y dedica menos horas a la formación que es en sí, la formación en sí del yoga. Bueno, esto ocurre en todo el sistema educativo, lamentablemente. Pero bueno, ahí estamos eh, en este reconocimiento del yoga. Y bueno, pues nada más por ahora, hasta aquí. Entonces, quienes queráis compartir algo o hacer alguna pregunta, pues con mucho gusto, pues